Buenas noches, Dios los bendiga a todos. El título de la enseñanza es El caminar del cristiano, cómo partir desde el llamamiento y la enseñanza por Jesús, la guianza del Espíritu Santo, la voluntad del hombre para obedecer y permanecer. Está largo, pero tiene que ser claro, conciso, ¿verdad? Instrucciones dadas por Jesús a los 12 apóstoles. Aquí está siendo claro qué hacer, cómo hacerlo. Dios te da los elementos para que puedas funcionar y cómo te enseña cómo usarlos. Mateo, versículo 1, Mateo 10, versículo 1. Por favor, sí. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaren fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí vemos cómo Jesús está enseñando a sus 12 discípulos cómo lo hagan, qué digan, cómo empiecen. Pero Dios siempre que te llama te va a equipar, te va a enseñar a conducirte con Él de manera que tú entiendas qué espera Dios de ti. Y vemos que dice, aún Jesús les decía lo que tenían que decir: de gracia recibiste, de gracia dar. Lo que te fue dado sin merecerlo, dalo de la misma manera. ¿Por qué te tenía que decir lo más elemental? Porque la tendencia del hombre está en cuestionar. Yo lo puedo decir mejor. Siempre vamos a sentirnos que podemos hacer las cosas mejor que el que nos está instruyendo. Y al Señor la honra y la gloria, porque aquí el que está instruyendo es Jesús, escrito en la palabra cómo llamó a los 12, no porque eran virtuosos, sino porque a Dios le plació. Por eso señala, de gracia recibiste. De gracia, ¿por qué? Porque no te lo merecías. Exactamente, tú y yo tampoco nos lo merecemos, pero porque a Él le place, te lo ha comunicado y te lo ha hecho saber y te ha equipado. Y dice Mateo 10, versículos 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Qué importante es obedecer. No es nada más, ya estoy aquí y yo voy a hacerlo como yo creo que es conveniente y se ve mejor. Es obedecer, es decir, cabalmente lo que Jesús les estaba enseñando. Simplemente empieza por los de casa. ¿Por qué? Porque en casa hay desobedientes. Porque en casa hace falta disciplina, hace falta enseñanza. Pero si los que van a enseñar no obedecemos, ¿qué le dejamos al resto? Entonces, Jesús nos está poniendo la muestra. Aquí no es ningún apóstol el que está enseñando, es Jesús. No hay equívoco en la enseñanza. Y nos vamos a ver Mateo 10, del verso 9 al 14. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis.
y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Mire qué enseñanza tan profunda. Se oye muy simple, muy elemental. Pero, ¿qué eran ellos portadores de qué? De paz. Nunca te muevas sin la aprobación de Dios. Nunca te muevas para hablar de lo que tú quieres. Nunca des un paso más allá de lo que Dios te está marcando. ¿Por qué? Porque vas a fracasar. Y como estás en tan poquito desobedeciendo, no es lo mucho que desobedezcas. El arte es ir cabal hasta donde el maestro te marcó. Y el maestro te está diciendo, mira con quién te juntas, mira dónde vas a parar. Mira que sean honestos. ¿Qué nos está enseñando Jesús? No es con cualquiera. Te estoy diciendo cómo llegues, cómo saludes. Ay, vamos a decir, ¿pero cómo? Pues cualquiera sabe saludar. No era el saludo simple, común y corriente. Era la obediencia de hacerlo como se nos manda, en un orden. Fíjate que Dios, en la persona de Jesús, establece un orden para todo. Y lo principal es la obediencia. A nosotros nos daría pena decir, ay, ¿cómo voy a llegar a preguntar quién es decente en esta casa? En esta colonia, ¿quién es decente? Precisamente por eso Jesús te dijo, llega y pregunta. ¿Por qué? Porque vamos a ser cohibidos y lo que siempre queremos es quedar bien. Lo importante no es quedar bien, lo importante es obedecer. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estará contigo, sobre ti, y alcanzará a los que te están hospedando. Seguimos leyendo Mateo 9 al 14. Bueno, ya lo leímos, el 9 al 14. En la advertencia que nos dice el libro de Hechos, capítulo 13, verso 51, ahí hay que estar bien listos porque fácil nos deslizamos. Entonces, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Imagínense, ¿verdad que es tan simple? Para nosotros ahorita, ¿dice algo el polvo que se nos pega en los zapatos? No, ni nos damos cuenta. Te subes al carro y como vayas, vas bien. Dios te dice, no es así. Fíjate que todo lo que contamina, sí, sale del hombre, pero en este caso está viendo la obediencia. No te lleves ni el polvo que estaba en esa casa. Aún tus zapatos sacuden. Fíjese cómo tenemos que ser celosos para guardarnos en santidad agradables a Dios. Todo parte a raíz de que el que te separó para que recibieras de Él es Dios. De ahí, según tú le obedezcas, vas a ir compartiendo su gloria, su paz, su luz. Por eso, qué importante era seguir línea por línea. Sacúdelo. ¿Por qué? Porque no conviene que se te pegue nada. Así de simple. Dice, el Señor lo había instruido a que ni lo que se pegara del polvo se llevara. Notemos que Jesús enseñaba en las sinagogas.
y predicaba en las ciudades y aldeas. Fíjese cómo separa Jesús su tarea. Creemos que predicar es lo mismo aquí y en la calle. No, espérate, no es lo mismo aquí y en la calle. Veamos bien claro la diferencia. Dice, el Señor nos instruía a que ni lo que se les pegaba del polvo se llevaran. ¿Por qué? Fíjese, notemos que Jesús enseñaba en las sinagogas. Enseñar es muy diferente a predicar. Muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando te están enseñando, Dios va a tocar profundamente y te va a decir, hasta el polvo de tus pies sacude. Cuando está predicando, está hablando del reino, está hablando de sus cosas y te está bendiciendo. Si tienes disposición, recibes, y si no, tú te la perdiste porque Dios te habló. Ahí estabas, pero cerraste tu corazón y decidiste, yo vengo de espectador. Yo no vine a recibir porque yo nomás vine nomás por cumplir. Nada más para que no se enoje mi novia, mi esposa, por complacerlo. No. Cuando vayas a oír una predicación, más vale que vayas dispuesto a obedecer. Eso es lo que Jesús estaba enseñando a sus primeros discípulos. ¿Para qué? Para que así se le enseñara a la iglesia y nos sea más fácil obedecer para poder gozar de las bendiciones que vienen con la obediencia. Vamos a ver Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No es andándote paseando, es haciendo la voluntad del Padre. Jesús no perdía tiempo. Predicaba, ya sabemos dónde, y enseñaba en las sinagogas. Él quería que todos recibieran testimonio de quién Él era. Y todo el necesitado que le buscaba, recibía. Pero si tú vas por curioso, a lo mejor también alcanzas una bendición, porque en el camino te vas a convencer de que Dios es real y que las necesidades tuyas pueden ser suplidas. No importa cuál sea. ¿Por qué? Porque Él quiere que le conozcas y no estás en el lugar por simple casualidad. Aparentemente te llevó el complacer a alguien o la curiosidad también. Bueno, ese aparentemente es el gancho. Lo que Dios te tiene es una sorpresa, es un regalo, pero ¿estás dispuesto para recibirlo? Eso depende de tu corazón, porque ya estás en el lugar. Si quieres lo aprovechas, si quieres lo desechas, pero el único que pierdes eres tú como individuo. Dice, Jesús los llamó, los enseñó, los preparó y el Espíritu Santo seleccionó a algunos para cada tarea. Mire el orden que tiene. Hechos 13, del 2 al 4. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Fíjese qué importante. En ningún momento dice la iglesia los mandó o el pastor de la iglesia. ¿Aquí quién los estaba mandando? El Espíritu Santo. Ándele. Sigue siendo el mismo caminar del cristiano desde ese tiempo hasta ahorita. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestro consolador.
El que nos apartó y separó fue Dios. Sí, y la doctrina que estamos recibiendo es de Jesús. Y el que consuela tu alma y está siempre contigo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene su manera de hacer las cosas y sabemos que es con justicia y verdad. Véase Hechos 13, del 6 al 12, por favor. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por ningún tiempo. Por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Fíjese cómo el Espíritu Santo reúne a las personas y cómo marca tan claro la voluntad del hombre. El procónsul quería oír, él tenía interés. Si hay uno que tenga interés, el Espíritu de Dios va a mover desde otra ciudad lejana a X, a alguien que él preparó. No salieron sin haber estado en ayuno y oración. No se movieron solos a la de que ya Dios me apartó, ya Jesús me enseñó, yo ya puedo ir porque yo sé. En la fe, nada es porque tú sepas. No se te olvide que el que capacita es Dios. Puedes tener mucha escuela y a la hora de la necesidad de que tú funciones, simplemente se te olvida todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene sus propios planes. Y tú crees que tú vas a hacerlo mejor en tu capacidad por tu comprensión, tu yo lo sé, tu yo lo puedo hacer mejor. No, Dios tiene un plan y el plan se va a cumplir. Fíjese que tenía que hablar el mago. Siempre cuando alguien quiere buscar de Dios, se va a levantar uno del mismo pueblo. ¿Ellos estaban obedeciendo? Sí. Ir a predicarles primero a quiénes, a los de casa. Sí, los de casa, fíjese nada más que era judío, se llamaba casi como Jesús. Volvamos a leer todos el nombre. Bar Jesús. Bar Jesús. Qué importante es estar atentos. Suena parecido, pero no es. Hacía milagros. Ah, mira qué parecido. Pero era de parte de Satanás. Qué importante que como cristianos, hijos del Dios Altísimo, que estemos atentos a lo que Él nos enseña para poder reconocer a Satanás. Porque a los mismos del pueblo, infiltrados entre todos, va a haber intereses distintos.
y te van a querer distraer. Si tú no estás atento a que todos alaben a Dios, a que todos busquen de Dios y nadie, cuando tú veas que alguien quiere llevarse la honra y la gloria, no es de Dios, porque está robando a Dios, imagínate a la gente. Así de simple. Aquí Jesús nos está alertando profundamente, porque después dice, ay, pero yo pensaba. Pues pensaba porque estabas distraído. Porque si hubieras estado seguro, hubieras leído la palabra y hubieras seguido la enseñanza y no había chance de que te equivocaras. No nos podemos distraer. Leemos por favor Hechos 13:22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Obediencia. Eso es lo que Dios demanda del hombre. Y el Espíritu Santo dice, nos llevará a toda justicia. Así es que no hay equívoco. Tenemos quien nos guíe. Dice, promesa que Dios le da al hombre, entre paréntesis tengo a David, que su trono tendría rey eterno. Veamos Hechos 2:29 al 31, por favor. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Qué hermoso cuando vemos que el Espíritu Santo nos guía. Qué hermosa promesa le hace a David. ¿Cumplida? Claro. ¿Por qué? Porque Jesús está a la diestra de Dios Padre. El trono de la descendencia de David está ocupado. Y va a estar ocupado siempre. No es como que va a variar. No es como después de cierto tiempo, pues viene y lo hereda otro. No, Señor. La diferencia de cuando tu corazón le agrada a Dios. ¿En qué? En la obediencia. Dios no quiere sacrificio. Ya lo hizo por nosotros. Ya no hay nada más que podamos hacer. Lo que tenemos y debemos de hacer es obedecer. ¿Para qué? Para que su nombre sea ensalzado, no el individuo. Porque ahí es donde perdemos. Ahí es donde nos gana la fama y nos desviamos terriblemente. Ya después no es la fama la que nos llena, sino es Satanás el que nos distrae y ya nos salimos de la bendición grande del llamamiento de Jesús. Vamos a ver a Tito 1, del 1 al 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada y por mandato de Dios nuestro Salvador. Qué lindo.
Qué lindo es sabernos separados del resto. Para ser bendecidos, sí, pero también hay un precio a pagar, porque obedecer no es fácil. Vas a ir en contra de todo lo que está establecido en el mundo. Tienes que condescender con los demás para quedar bien. ¿Con quién te interesa quedar bien? ¿Con Dios o con el mundo? ¿Por qué? Porque aquí el Señor te está llamando a obediencia, y el que obedece se llega a la santidad. ¿Por qué? Porque entiendes que para estar en la santidad de Dios tienes que estar orando y ayunando, para que la manifestación de Dios sobreabunde en cada vez que Dios te manda hacer una tarea. ¿Por qué? Porque a Dios se complace en la obediencia. Y vemos, Pablo evangelizaba, no enseñaba, no se enseña la tarea al que Tito fue llamada. 2 de Corintios 8:23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador, para que vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y la gloria de Cristo. Sí, fíjese cómo no va a nivel personal. Lo están mandando, y lo está mandando Pablo. Hay una tarea que tienen que desempeñar. Dice la tarea de Tito, y es Tito 1, del 1 al 8, por favor. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Creo que le habían dado una tarea bastante clara, definida, pero qué difícil. Qué difícil, porque que llegue alguien y te venga a señalar, te viene a calificar. ¿A quién nos agrada? A nadie. Pero alguien tiene que hacer la tarea. Entonces, ay Dios, ¿a quién ponemos? ¿Quién es el que califica para esta tarea? Bueno, aquí te dice quiénes califican para esa tarea. Empieza a ver. Pero me está juzgando. Pues es lo que le mandaron a hacer. Puede que te caiga muy mal. Pero Dios demanda santidad. ¿Cómo la va a buscar? Exactamente. Viendo quién muestra. ¿Por qué será así? Porque siempre vamos a mostrar en verdad quiénes somos.
por mucho que lo quieramos cubrir, la verdad sale a la luz. ¿Por qué? Porque de eso se encarga Dios. Dios te evidencia, te dice, estas cualidades quiero que funcionen, estas cualidades quiero que tenga el siervo de Dios que yo quiero poner en esta tarea. Estricto es el Señor. ¿Por qué? ¿Porque la tarea es cómoda? No, porque no te puedes presentar de una manera agradable a Dios si no cumples estos requisitos. Simplemente a mi casa no me gusta que vengan, porque en mi casa yo no meto a cualquiera. Pues ¿sabes qué? Solito te descalificaste para la obra de Dios. Porque aquí dice hospedador. ¿Por qué? Porque necesitas llenar este currículum que te pone Dios. Si tú no llenas de una por una las indicaciones para ser siervo de Dios, para compartir su reino, necesitas estas calificaciones. Él te prepara, Él te llama como estás, ¿cierto? Claro que sí. Pero imagínate que te llame Jesús, Él pagó el precio y tú decías quedarte como tú quieres. Pues no se vale, tan simple como eso. ¿Por qué? Porque vas a hacer las cosas a tu manera, no a la manera que Dios te está enseñando. Y lo que cuenta es lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque te va a llevar a un reino establecido, donde tú no vas a hacer lo que te da tu gana, vas a honrarle las 24 horas, porque ya no hay tiempo. Entonces, la obediencia la tienes que empezar a practicar aquí. Y tiene que ser con ciertas virtudes, para que tropieces menos y dañes menos las ovejas. No son unos requisitos, ay, nomás porque se le ocurrió, porque estaba aburrido. No. Es en beneficio, el primer beneficiado de esto es el individuo que va a hacer la tarea. ¿Por qué? Porque te están haciendo mejor persona. Porque te están exigiendo cualidades que no se nos dan muy así a menudo, como tienes una, ay, pero la otra, pues casi la estoy pasando raspando. No, Señor. Tiene que llenar todo lo que Jesús le pide para que puedas hacer un buen trabajo, para que tú te sientas pleno y satisfecho de presentarle con excelencia a Dios tu tarea. Te vas a sentir bendecido. Y nunca vas a tener el deseo de robarle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque siempre te está viendo el Señor. Y no sabes en qué momento el Señor te va a mandar un siervo a que te diga, eso que estás haciendo no es correcto. Eso no se hace. ¿No nos gusta? No, no nos gusta. Pero a Dios le complace que sus hijos lo reflejemos. Entonces, no podemos andar como nos da la gana y decir que reflejamos a Dios, porque estaremos muy lejos de la verdad y mucho más lejos de agradarle. Dice, Tito iba prepararlos para dar testimonio y que no fuesen sorprendidos en una actitud distinta. Fíjese que si le tocó tarea, pero pesada a Tito, va él a decirles, acuérdense de lo que vimos en ustedes, acuérdense que tienen que mantener esa dignidad, esa actitud. ¿Por qué? Porque hemos hablado de ustedes y hemos dado testimonio. Y van a venir con nosotros
quizás algunas personas que los encuentren correctamente a lo que se había establecido primero. ¿Cuánto nos ama el Señor que después de darnos las instrucciones de limpiarnos, de tenernos paciencia, de educarnos, todavía nos manda un supervisor? Hey, estás mal aquí, que no te pesquen desprevenido, no pierdas tu salvación. Mira, mira. ¿Le importamos a Dios? Claro que le importamos a Dios. Mira cuánto invirtió Él. La vida de su Hijo. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos santidad, reflejemos a Jesús. Entonces, todas estas deficiencias no deben de estar en nuestras personas. Dice, y estaba recibiendo la sana doctrina, estaban agradecidos a Dios, no se les estaba demandando nadie en una actitud distinta, todos en un mismo sentir. Eso es lo que Dios quiere de toda la congregación, no nada más los líderes de la iglesia. No, si aquí estamos todos con un llamamiento a ser hijos, yo creo que no hay mayor nombramiento. La gente quiere a veces una posición, pero yo creo que la posición mayor es la de ser hijos de Dios. ¿Quieres más trabajo? Bueno, pues si estás peleando trabajo, pues te van a dar. Pero mira todo lo que te van a exigir. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Porque es fácil querer ser, ay, yo quiero ser el de la punta. ¿Sabes qué? Yo me quiero quedar al último, pero que pase. Agradado a Dios. Que agrade a Dios. Y entre menos tarea, mejor. Pero a veces ni siquiera pensamos lo que queremos. Porque es fácil. Es fácil. Aquí no me ve nadie. Aquí no me ordena nadie. Y si viene Dios y te manda un siervo y te dice, ¿sabes qué? Vas a hacer una tarea. Pero tienes que orar y ayunar para que puedas partir. Ay, ya lo pusieron a trabajar donde no era un área muy fuerte. No se le daba mucho la oración, no se le daba mucho el ayuno. Fíjese, así de rapidito ya aprendió algo que no estaba muy familiarizado. Es fácil oír que los demás oran y ayunan. Pero quédese sin comer usted para que vea. Cuesta, sí cuesta. Pero cuánto nos agrada el recibir la bendición, el apoyo de Dios, el cariño de Dios con el que nos cobija. Dice, estaban recibiendo la sana doctrina, estaban agradecidos. Qué lindo es que puedan decir los demás, no nosotros, que están agradecidos de la sana doctrina que están recibiendo. Que están agradecidos con Dios del amor, de la misericordia. Y estar en un mismo sentir para agradar, dice 2 de Corintios 9, del 1 al 15. Sí, por favor. Sí. Dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escribo, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallasen desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta manera confianza, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fueron primero a vosotros,
que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. No a todos se les da el ser generosos. Ese es un don de parte de Dios. Mire que ya sabían cómo eran. Eran vastos en dar. Eran generosos de corazón. Qué lindo es que den testimonio de que Dios les ha dado corazones dispuestos para dar. Pero mire que les señala, dalo de corazón contento. Cualquiera puede dar, sí, pero a muchos les duele dar. Aunque lo dan, no está muy convencido de que, bueno, no quedó de otra. Pero el que es vasto para dar el pan, ese está viendo la intención de tu corazón. Nada más recuérdate, la oportunidad de dar es tuya. También la capacidad de recibir de Dios va a ser tuya. Si eres estrecho en dar, mira de lo que te estás perdiendo. ¿Por qué? Porque Dios te va a recompensar con el mismo agrado que tú diste. Porque es un don que Él te dio. Si no lo estás administrando bien, cuentas le vas a dar a Dios. Porque tú tienes, porque Él te lo dio. No se te olvide. Tienes el que dar y tienes el don que te regaló para dar. Entonces quiere decir que aparte de lo que ya te dio, te va a dar más. Pero si tú eres estrecho y quieres que te dure, bueno, tú estás siendo escaso para con Dios, tú mismo estás limitando que Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque Dios te dio el don para que lo administres. Tienes mucho, gloria a Dios, porque más capacidad Dios te está dando para que hagas más. Dices, pero es que si doy se me va a acabar. Bueno,
no has entendido todavía el mensaje. Te está diciendo el que reparte y provee es el que te va a multiplicar. Dice, la manera de vivir de un cristiano, y es Tito 2, del 11 al 15, por favor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Miren, ¿a poco no le asombra a cada uno de ustedes lo que Dios está demandándole? Tito llevaba una tarea pesada, muy pesada. Exhórtales, guíalos, vigílalos, enséñalos. Oiga, son muchas tareas juntas, se ve como un paquetito, pero qué paquetón. Dice Hebreos 2, del 1 al 4, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos de una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué vamos a hacer con tanto regalo de parte de Dios? Hebreos 3, del 1 al 19, por favor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que ya constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de los que iban a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vuestros corazones malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin de nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Versículo 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiéndolo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Se fija usted que habla Pablo no sobresaliendo ninguno de los 12 apóstoles? ¿A quién levanta Pablo como sumo sacerdote y apóstol si no es a Jesús? Ese debe de ser nuestro común denominador. Nunca levantes a ningún hombre. Ningún hombre se merece el reconocimiento que le pertenece a Jesús. A ninguno. Que es muy elocuente, que bueno, gloria a Dios, que el Señor tiene buenos elementos, que han dispuesto su corazón, su voluntad, y no se detienen en darse, en obedecer. Pero no se te olvide que el reconocimiento para el apóstol y maestro es Jesús. Amén. Acuérdate, siempre la honra y la gloria es para Jesús, el sumo sacerdote. Y dice Hebreos 4, 1 al 3. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Qué terrible, qué terrible. Esta es una alerta para todos los cristianos que decimos que obedecemos a Dios. ¿Por qué? Porque con tantito que te descuides, pierdes tu salvación. La pierdes porque la pierdes, porque escrito está. Deja de obedecer y estás perdido. No importa que sepas mucha Biblia, pregúntale al diablo, ¿dónde está? ¿Cuál es su final, su sentencia? ¿Por qué? Por querer desafiar a Dios, por querer robarle su gloria. No estemos en esa fila. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado y cuidemos de nuestra salvación por medio de la obediencia, sometidos a Dios al 100%, queriendo agradarle a Él las 24 horas. Porque eso es lo que nos va a asegurar nuestra eternidad con Cristo. Que el Señor les bendiga.